¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta tercera edición aquí atravesando el periodo de sesiones ordinarias, expectante con la convocatoria a comisiones. Diputados están presentando además diversos proyectos para ir agilizando un poco la agenda de tratamiento porque el oficialismo va negociando también con algunos sectores cómo va a tramitarse el nuevo texto, la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Viene mostrando un borrador, articulando con algunos espacios y también actividades que se desarrollan aquí en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, los bloques también se van posicionando, van tomando su perspectiva y sus análisis sobre los últimos hechos que ha habido en el país y también el impacto que ha tenido la sesión de la semana pasada en el Senado de la Nación. Tenemos la posibilidad ahora de conversar con la diputada nacional por Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, Sabrina Selva. ¿Cómo andás? Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se están preparando? Porque tienen reunión de bloque, me contabas ahora en un rato. ¿Ya hicieron unos análisis primarios de lo que ha sido la votación del Senado, el rechazo del DNU, la cantidad de votos que ha conseguido? No, nos parece un paso muy importante, para el rechazo del DNU, que obviamente espera tratamiento en la Cámara de Diputados también, teniendo en cuenta y lo que nosotros consideramos y lo advertimos desde el inicio, el daño, ¿no?, que está haciendo el DNU a todos los argentinos en la vida cotidiana. El DNU es totalmente inflacionario, el aumento de las prepagas, el aumento de los alimentos, el aumento de los combustibles, toda esa liberación de precios de la economía y ese desguace del Estado que prevé el decreto de necesidad y urgencia. A raíz de ese decreto se están llevando adelante muchas medidas. Cualquiera lo puede ver cuando van llegando, por ejemplo, los aumentos de las prepagas, citando el DNU 70-2023. Bueno, son todas consecuencias de un decreto que además que en su forma es dañino para los argentinos en su vida cotidiana, en su economía cotidiana. Es totalmente inconstitucional. Es un DNU que legisla materias penal y económica que están prohibidas por la Constitución Nacional, por el mismo artículo que autoriza al Ejecutivo en circunstancias excepcionales y de emergencia a arrogarse facultades legislativas. Bueno, en este caso, este DNU se arroga facultades que ese mismo artículo prohíbe, porque son exclusivas del Congreso de la Nación, y un punto de partida que lo hace totalmente inconstitucional tiene que ver con que al día siguiente de sacar ese DNU y de derogar o de modificar más de 300 normas por decreto, el presidente de la Nación llama a sesiones extraordinarias y todos pudieron ver cómo funcionó el Congreso de la Nación en el periodo de sesiones extraordinarias. Así que... ¿Van a insistir ustedes con convocar una sesión desde Unión por la Patria para tratar el DNU? Sí, por supuesto. Nosotros, además de eso, estamos exigiendo que el presidente Martín Menem automáticamente constituya las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, que todavía no están constituidas, que tendrían que haber sido constituidas al 1 de marzo, para poder también empezar a tratar la cantidad de proyectos que vos también hacías referencia, que tienen que ver con un montón de medidas que fue llevando adelante el gobierno. Preguntarte respecto ya si está previsto qué comisiones vas a ocupar y un poco cuál es tu plan de trabajo. Estás dentro de un bloque, sin duda, que es opositor, pero seguramente tenés algunas inquietudes particulares. Sí, no tenemos confirmada todavía la integración de las comisiones. Sí, en el bloque trabajamos para tratar, obviamente, de tener representación en la mayoría de ellas. Particularmente vengo trabajando una agenda que tiene que ver con los recursos naturales, con el ambiente, con las economías regionales, intereses marítimos. Son comisiones en las que me gustaría trabajar, que para mí tienen que ver con algo que este gobierno está desechando de plano, que es con el desarrollo y con la producción de la Argentina. Así que espero poder trabajar una agenda en ese sentido, si se me otorga la participación en esas comisiones. Y preguntarte también la relación con los diferentes bloques. Este es, bueno, tu primera experiencia, estos primeros días en el Congreso de la Nación como diputada nacional. ¿Cómo está haciendo el diálogo con otros bloques? Hay sectores que han acompañado fuertemente al gobierno, aportando perspectivas. Tu bloque es más bien opositor y confronta con el oficialismo, pero el diálogo para avanzar en algunas iniciativas que, por ejemplo, tiene la ley bases, ¿no?, que afectan a la producción, que afectan al ambiente. Nosotros desde el principio tratamos de mantener un diálogo con todos los bloques que conforman la Cámara. Lamentablemente hemos visto que hay bloques que fueron puestos por la voluntad popular para también ser oposición al gobierno nacional y que hoy están teniendo una actitud totalmente distinta. Yo lo manifesté varias veces en el tratamiento de la ley ómnibus, se notó muchísimo cuáles eran los diputados que estaban dispuestos a dialogar. Nosotros también estamos dispuestos a dar los debates y a lograr los consensos que creemos que son necesarios para que la Argentina salga adelante, pero no compartimos la postura de otros bloques que están siendo totalmente consecuentes y obsecuentes con el gobierno nacional a la hora de tomar debate o discusión, también avalando incluso
el no funcionamiento del Congreso, que eso es lo que me parece lo más grave. Hay varias propuestas que están dentro de la ley bases, incluso otras que también van circulando, que pretende llevar adelante el oficialismo respecto a modificaciones en el ámbito laboral, también modificaciones tributarias. Unión por la Patria está en una perspectiva de tomar esas discusiones y ponerlas también en debate, porque el año pasado se estaba discutiendo, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral y ahora se está planteando, bueno, despidos en el Estado, por ejemplo, o modificaciones también de las específicas en las contrataciones, el periodo de prueba, como universos muy diferentes. No, obviamente nosotros tenemos una postura muy distinta al gobierno de Milei en lo que tiene que ver con el empleo y la generación del empleo. Y sobre todo con lo que tiene que ver de la concepción del Estado, ¿no? Digo, yo veo hoy en lo que tiene que ver con los trabajadores estatales, que van más de 2.000 despidos, creo, en el gobierno nacional. Hoy anunciaron 900 despidos más, se esperan más despidos en otros ámbitos. Yo creo que a raíz de un relato que pretende instalar que las personas que trabajan en el Estado no trabajan, y eso no es así. Seguramente hay mucho por revisar, pero no tiene que haber una decisión tan intempestiva contra los trabajadores estatales, porque yo considero que hay muchísimos que valoran y mucho el empleo público. Y obviamente en lo que tiene que ver con la reforma laboral, por supuesto que estamos dispuestos a debatir, porque creemos que hay un montón de cosas que hay que actualizar, que tienen que ver también con la modernización del empleo, con los tipos de contratación también. Pero obviamente que tenemos una visión muy distinta de qué lado nos paramos al momento de discutir las reformas laborales, ¿no? ¿Pero te parece que hay un clima propicio para ese debate? Digo, el gobierno lo quiere impulsar, por un lado, ¿no? Es medio, está sobre la mesa que va a haber una discusión. ¿Hay condiciones o tiene que haber un panorama diferente en términos de conflictividad social? Es que yo creo que el gobierno, más que impulsar reformas, está tratando de imponerlas. Y eso es lo que para mí no corresponde en un momento en donde hay una sociedad que está atravesando una crisis muy profunda. Hoy, cuando veía hace un ratito que ustedes analizaban los 100 primeros días del gobierno de Milei, lo charlábamos recién, subió la inflación, subió el tipo de cambio oficial, subieron los alimentos, subieron los medicamentos, subió la nafta y bajó todo lo que tiene que ver con la actividad económica, con el desarrollo, con la industria, con el empleo registrado, con el empleo directo, con la obra pública. Estamos en un contexto muy complejo en donde ninguna de las medidas que llevó adelante el gobierno, en primer lugar, responden a una promesa de campaña que fue la primera y la más fuerte, que tenía que ver con bajar la inflación. O sea, llevamos una inflación acumulada de más del 70% en 3 meses de este gobierno, en donde tenemos un presidente que festeja una inflación de 2 dígitos, en donde tenemos un Estado que en el gasto público la mayor reducción de transferencias fueron a jubilaciones y pensiones, y aumentó, por ejemplo, en el gasto público el pago de los intereses de deuda de la misma manera, en el mismo porcentaje que bajó las transferencias a jubilaciones y pensiones. Entonces, hay una variable de ajuste que está preestablecida por este gobierno, que tiene que ver con los sectores más vulnerables de la sociedad, y es eso lo que nosotros no acompañamos, pero sí estamos dispuestos a dar las discusiones siempre que sean en el marco de que la Argentina crezca para poder salir de este momento. Y yo no veo, y esto lo hablo a título personal, que el gobierno esté avanzando para nada en ese sentido. Quería preguntarte, porque representas a la provincia de Buenos Aires, la relación entre el Ejecutivo y los gobernadores es tensa. El gobernador de la provincia ha tenido en las últimas horas, bueno, no solamente ha hecho conferencias de prensa, sino una actitud de acompañar la situación que se vive en Santa Fe. ¿Cómo van analizando también los diputados de la provincia, que representan a la provincia, la relación entre el Ejecutivo y los ejecutivos provinciales? Yo creo que un reflejo de cuál es el vínculo que quiere tener el presidente es el Pacto de Mayo, que él lo citó como una convocatoria al diálogo y a los consensos, y para mí, lejos de eso, es una extorsión más a los gobernadores. Dentro de esto que te comentaba del gasto público, las transferencias a las provincias cayeron un 85% del gasto público, de manera que el presidente no está cumpliendo, no con transferencias discrecionales que también el Poder Ejecutivo tiene, sino con transferencias que están previstas por ley, como por ejemplo el Fondo Nacional de Incentivo Docente, en lo que hace a la provincia de Buenos Aires, el Fondo Compensador, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Está tomando medidas el presidente que tienen que ver con atacar a los gobernadores, y en eso la realidad es que perjudica a quienes viven en las provincias, y particularmente creo que hay una incisiva intención del presidente Milei de ahogar a la provincia de Buenos Aires. Lo manifestó hace poco él junto con
quien ahora se incorpora a su bloque, que me parece una responsabilidad enorme, José Luis Espert, en torno a llamar una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, sin tener en cuenta que también el presupuesto y la ley fiscal para el 2024 de la provincia se aprobó por ambas cámaras de la provincia de Buenos Aires. Digo, de nuevo, un presidente que no entiende cómo funciona el sistema democrático y en sí la república, porque tiene que ver con eso. Así que me parece que estamos en un momento muy complejo de ese vínculo del presidente con las provincias. Gracias, Sabrina, por este ratito aquí en Tercera Edición. No, gracias a vos. La diputada Sabrina Selva, representante de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos vamos a compartir ahora un fragmento de la conferencia de prensa que esta mañana dio el vocero presidencial, Manuel Adorni. El gobierno está cumpliendo sus primeros 100 días. Todos los gobiernos... En todos los gobiernos se ha tomado los primeros 100 días como una referencia o como un punto donde se mira qué es lo que se hizo y qué es lo que por supuesto hay por delante. Y todos, sin distinción, todos los gobiernos, al menos hasta el del presidente Milei, han sido acompañados en los primeros días de gestión por la política, acompañando las reformas que cada presidente proponía. Por supuesto que el caso del presidente Milei es un caso de estudio y es un caso atípico en esta breve historia del año 83 hacia aquí. Es el primer gobierno donde dentro de estos primeros 100 días se le rechaza un DNU, donde en estos primeros 100 días se nos intentó parar el país. En estos 100 días también se pararon trenes, colectivos, hasta se nos amenazó con cortes de gas y combustible. Y en el que rápidamente y llamativamente unió a un espectro variopinto de la oposición. Inclusive, a pocos días de asumir, algunos personajes que en pocos días probablemente se apropien de la marcha por la memoria y por la democracia, fantaseaban desde alguna reposera con que el gobierno por estos meses cayera. Del vocero Manuel Adorni, que todas las mañanas comunica los actos del gobierno, en este caso reflexionando sobre los primeros 100 días de la gestión de Javier Milei. Voy a darle la bienvenida a mis colegas y compañeras de la jornada del día de hoy. Dani Musetic, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, Muy esperando bien. Muchas cosas que van a pasar esta semana. Ahora en un ratito estamos a la espera en la reunión del bloque de Unión por la Patria, que ahí estaba recién la diputada Sabrina Selva. Todo alrededor de lo que está hablándose por estas horas que tiene que ver con la fórmula jubilatoria, lo que sucedió la semana pasada con esta sesión en minoría, la conformación de la Comisión de Previsión. ¿Qué va a pasar? ¿Va a venir una fórmula al Congreso? Bueno, eso es parte de lo que también hablaba el vocero Adorni con el rumor del decreto, ¿no? Entonces, bueno, empieza a moverse un poco, pero tenemos la Semana Santa la semana que viene. Así semanas que, cortas. Sí, que se semana vienen. corta, exactamente. Melissa Jofré, ¿cómo anda? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, está puesta la expectativa en comenzar con el tratamiento de la... Ahí volvemos, Meli, porque tenemos algún problema de sonido. Sí estamos recordando que hay previsto para mañana una comisión en la Cámara de Diputados, tiene que ver con la Comisión de Relaciones Exteriores, donde van a comenzar a discutir algunos de los tratados que la semana pasada tuvieron aprobación mayoritaria en el Senado de la Nación y otros tantos que quedaron pendientes también de la Cámara de Diputados de la Nación de los periodos anteriores. Tienen que revisar varios convenios internacionales que tienen que estar ratificados por la Cámara de Diputados y es por eso que vamos a estar con esa actividad. Pero también está la incógnita y todavía el interrogante si va a haber o no constitución de la Comisión de Educación, también forzada en algún sentido por la solicitud de Hacemos Coalición Federal respecto a una sesión que finalmente se desestimó para el día de mañana, pero sí que apunta fuertemente a poder concretar de algún modo esta definición de las autoridades y empezar a revisar los más de 12 proyectos, ¿no, Dani, que hay sobre el FONID? El FONID, exacto. Era para hoy, la sesión especial estaba pedida. Un mecanismo similar al que se dio la semana pasada, decir, bueno, pedimos una sesión especial, forzamos el tratamiento,
En los dos casos estaría surgiendo la misma estrategia. Bueno, vamos a conformar la comisión, lo charlamos en la comisión. En este caso, la sesión esta que pedía para hoy, para Hacemos Coalición Federal, que tenía más respaldo incluso que lo de la fórmula jubilatoria, porque había varios, como decís vos, una docena de proyectos de casi todos los espacios que pedían por esta prórroga, por esta, no sé, revisión, ¿no? del Fondo Nacional de Incentivo Docente y de ver, bueno, cómo lo resolvemos por ahí con este formato, con otro, pero ver qué pasa con ese dinero con lo que las provincias contaban y que hoy no lo tienen. Claro, y que fue muy abrupto su interrupción, ¿no? Si bien la ley había perdido estado ya y vigencia el 31 de diciembre, se venía contando como el presupuesto está prorrogado, el del año pasado, ese presupuesto que continúa vigente por una decisión del Ejecutivo de prorrogarlo, incluye el Fondo de Incentivo Docente. Ahí también se dio un poco la discusión respecto a, bueno, cómo avanzar en esta materia. Ahora sí, Melissa Jofré, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Amanda. Bueno, sí, acá la espera, ¿no? Porque esta semana estaba previsto o estaba, ¿no?, en el pensamiento del oficialismo poder constituir al menos 10 comisiones entre mañana y pasado. Todavía eso no está confirmado. En el caso que así fuere, bueno, sería la actividad obviamente más importante de esta semana, pero como decíamos, la semana que viene ya es Semana Santa, es una semana corta, y después de las reuniones que en Casa Rosada tuvieron con diputados de los bloques dialoguistas, los bloques que colaboraron durante el debate del verano de la Ley Bases, bueno, surgió esta posibilidad de que la nueva ley de bases se debata después de Semana Santa. Claro, lo que pasa abril es que tanto los últimos días de marzo como los primeros de abril son 2 semanas muy cortitas porque es un extra largo fin de semana, incluye las Pascuas, incluye también el feriado del 2 de abril, día que rememoramos a los excombatientes, a los héroes de Malvinas, y por eso se extiende y es difícil movilizar a los diputados y diputadas durante esas semanas, ¿no? Por eso se está previendo en estos días. ¿Las comisiones requieren quórum para nombrar a sus autoridades? Sí. Sí, pero tampoco tienen que estar todos los diputados, con que haya la mitad más uno es suficiente. Y se decide quién es presidente, vice y secretarías. Exactamente, a veces quedan cargos vacantes también. Allí veremos si se da discusión entre, bueno, la proporcionalidad de integrantes que tenga cada comisión, como ha pasado con las 4 que se constituyeron, que hubo en reclamos de Unión por la Patria, ¿no?, que es la primera minoría, recordamos. Exactamente. Ahora en un ratito vamos a seguir repasando eso porque, les decíamos, proyectos van ingresando cotidianamente a la mesa de entradas. Es un mecanismo que llevan adelante no solo los legisladores, sino también algunas son iniciativas que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil. Vamos a repasar con Dani un proyecto de ley, ¿no?, que también tiene que ver con el ámbito laboral. En este caso, todavía falta constituir la comisión, pero se van acumulando los proyectos. Sí, se van acumulando. Acá tenemos un proyecto de Facundo Manes. Lo traje porque, a ver, licencias parentales y de tareas de cuidado. Esto nos hace acordar a un debate de 2023, un debate que estuvo buena parte de la discusión, digamos, del año, de esos debates que cada 2 o 3 semanas iba apareciendo una nueva instancia en comisiones. Y había mucha consulta del universo que tiene que ver con el ámbito laboral. Muchos invitados, ha pasado por las comisiones, muchas consultas, muchos especialistas, de un sistema que está viejo, un sistema que no da respuesta sobre todo a esto de combinar ser mamá o persona gestante, trabajar, cuidar a los chicos, cumplir con el trabajo, cada vez se hace más difícil. Entonces, viene este proyecto que Facundo Manes ya había presentado y que también tiene importancia porque tiene firmas de la coalición cívica, tiene la firma de Daniel Arroyo de Unión por la Patria, tiene firma de otros radicales, digamos, afines de su sector. Entonces, digamos, engloba y vuelve a poner el tema de decir, bueno, ¿se acuerdan de esto que no lo pudimos hacer ley? Bueno, vamos a ver si el 2024... Tuvo dictamen en su momento, varios dictámenes. Tuvo dictamen y quedó siempre ahí de llegar al recinto porque... lo que tuvo dictamen el año pasado era integral, era un proyecto grande era que había venido del Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, ahí el objetivo es promover los derechos de las personas en relación laboral que gozan del derecho a licencias especiales. Esto es similar a lo que se estaba trabajando en el 2023 y apunta a tener consideración sobre algunas licencias que se otorgan que son muy cortas,
las licencias de maternidad entre ellas, pero también incorpora, ahora les voy a ir contando un poquito más, licencia por adopción, licencia por cuidado de personas de los que vos estás a cargo, digamos que es un tema que hace muy difícil la conciliación entre trabajo y tareas de cuidado en el hogar. Entonces, si vos no tenés posibilidad de conciliar eso, la conciliación se dice en España, si no tenés esa posibilidad... Claro, de ajustar las dos tareas, ¿no? De poder articular todo el tiempo. Como mamá terminás rescindiendo el trabajo, porque decís, bueno, hasta acá llego, no puedo seguir cuidando. Bueno, ¿qué se puede hacer desde el ámbito laboral en ese aspecto? Para eso hay que modificar la ley 20.744 de régimen de contrato de trabajo, es de 1976. Tiene un decreto que lo modificó ya en los 90, pero la base y las licencias que más o menos tenemos en cuenta datan de aquel momento donde el mercado laboral no tenía nada que ver con el actual, ¿no? Donde se combina el trabajo formal en relación de dependencia con ser monotributista, con ser laburo part-time, digamos. Entonces, ahí, bueno, revisar y un montón de personas además que no tienen en el proyecto también que se había tratado acá, hablaba de las licencias para personas que no están en relación de dependencia también, ¿no? Ampliarlo también a quienes son monotributistas. Autónomos, los que no están en ese universo que cada vez es más pequeño. Entonces, bueno, ahí habla, por ejemplo, licencia por matrimonio, 10 días corridos, que creo que es lo que está ahora. También tiene en cuenta, por ejemplo, el fallecimiento del cónyuge o la persona en unión convivencial, 10 días corridos. Reconoce esto, la unión convivencial, como el compañero, el cónyuge, no sé qué nombre tiene, no sé cómo es, el concubino. Sí. 10 días corridos ante el fallecimiento. Si tiene hijos menores de 18 años, se le da 5 días más. Y bueno, y varias situaciones que que tienen mayor énfasis de las licencias, si tenés o no tenés hijos, cuántos hijos tenés y qué tiempo, por ejemplo, dura tu jornada laboral y lo que tiene que ver con tu antigüedad también, ¿no es claro, cierto? para poder diferenciar que por más que una persona de la pareja se ocupe de las tareas de cuidado, no es lo mismo ocuparse de un infante que de 2, 3 o 4, ¿no? De 2, 3 o 4, eso también a lo que apunta es, digamos, es cultural, ¿no? También el tema de que mamá o papá puede ser el que ese día se quede con el nene que está enfermo o que tenga, o que esté acá, o que no sean siempre los hijos, sino también tener familiares a cargo como mamá, abuelos, digamos, que puede suceder. Entonces ahí está este proyecto de ley de Facundo Manes, contempla hasta 20 días hábiles por año en ese sentido. Facundo Manes, además, ¿no? Que está en una situación, ¿no? de mucha atención sobre él, sobre su espacio, sobre su relación con el resto del bloque. Su relación con el resto del bloque, algunas votaciones que han resultado clave, por ejemplo, la semana pasada con el tema dando quórum en la sesión que fue finalmente en minoría por la fórmula jubilatoria. Bueno, diferenciándose, entonces por eso también lo que les decía, llevando un proyecto con firmas de otros espacios también. Ahí el proyecto también dice, apunta a mejorar la distribución equitativa de uso del tiempo. En esto, hombre, mujer, integrantes de la familia, bueno, estas son responsabilidades nuestras trabajar, responsabilidades nuestras tener los cuidados en el hogar por igual. El tema también de la licencia por maternidad, ahí también incorpora el término de personas gestantes. Bueno, ¿cómo puede hacerse para dividir ese tiempo o, distribuirlo de una manera que a los fines por ahí no sirve que la mamá esté 6 meses? Entonces, bueno, ver de qué manera sirve que papá, por ejemplo, pueda colaborar en ese primer tiempo que es tan difícil. Ahí dice también mayor carga para las mujeres. Ahí en los fundamentos del proyecto, Facundo Manes dice que más allá de que la sociedad hizo un montón de avances culturales y todo, la carga sigue estando, no está 50 y 50, está bastante más alta la carga para las mujeres y también lo que busca es la promoción de la vinculación entre el trabajo y la vida familiar. Parece sencillo, pero es una tarea de todos los días. Entonces, bueno, yo lo veo difícil realmente que este proyecto avance ahora,
pero vuelve a poner en agenda. Sí, lo que pasa es que cuando se empieza a discutir todo el capítulo que venga en la ley, bases y puntos de partida respecto a la modificación de la legislación laboral, estos proyectos se van incorporando, ¿no? Están ahí a la vista, se va a poner en discusión también, porque parte de lo que se quiere discutir es ampliar el periodo de prueba, ampliar también las referencias de las antigüedades, qué cosas se ponen en valor en los recibos de sueldo. Bueno, las licencias son parte del debate porque hay ahí una especulación también, una perspectiva de parte de los empresarios que tiene que ver con el impacto que tiene en su inversión laboral. Vamos a la tanda y cuando volvemos vamos a seguir continuando con la presentación de proyectos que se vienen presentando en los últimos días, pero también información de lo que sucede aquí en el Congreso Nacional, en Cámara de Diputados más precisamente. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años.
Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Segundo bloque aquí en tercera edición, esperando la convocatoria a las comisiones. El presidente de la Cámara, Martín Menem, tiene esa obligación y esa facultad que fue además delegada por el Pleno del Congreso allá el 7 de diciembre, cuando no solamente se lo nombró como presidente de la Cámara de Diputados, sino también se establecieron los criterios para el periodo de sesiones ordinarias. Hubo un periodo de sesiones extraordinarias donde se conformaron 4 comisiones, pero faltan todavía un montón de comisiones para constituirse, alrededor de 40, entre ordinarias, comisiones ordinarias y comisiones especiales como las bicamerales. Hay algunas muy importantes como la Comisión Bicameral de Seguridad Interior y de seguimiento de las acciones de inteligencia, que también es una de las pocas comisiones especiales en términos de la reserva que tiene por la información que maneja, la comisión que tiene que ver también, como veíamos, con la legislación laboral, con la educación, con la cultura, diferentes temas que se van a ir constituyendo y que también tienen que ir avanzando en algunas definiciones, como por ejemplo la bicameral de seguimientos de la ley 26.522, la ley de servicios de comunicación audiovisual, para el nombramiento de los directores que tienen que enviar también desde el Congreso de la Nación. Algunos han renunciado y tienen que cumplimentarse esas designaciones. Así que iremos viendo a lo largo de estas semanas, que son, esta ya está, bueno, transitando sus últimos días, y la semana que viene y la próxima son cortas, pero hay posibilidades que igualmente se reúnan las comisiones, requieren quórum, la mayoría tienen 31 o 35 miembros, así que entre 16 y 18 miembros pueden reunirse en general representando distintos sectores políticos para la definición de estas autoridades. Veremos si se va consolidando esto en los próximos días. Quienes sí estuvieron analizando algunos temas de actualidad con respecto a la agenda que pretende traer el oficialismo prontamente a la Cámara de Diputados, allí está sin duda la ley bases y puntos de partida, es el diputado Almirón de La Libertad Avanza, que más temprano habló con nuestros colegas y les fue comentando la estrategia que están analizando llevar adelante desde el oficialismo para lograr esta vez sí aprobar en general y en particular la ley bases. Mirando un poco el calendario, ¿no? Lo que queda, lo que resta de sesiones o de posibles sesiones de acá a Semana Santa y con posterioridad a lo que creo que es el foco principal de atención en lo político, que es el pacto federal del 25 de mayo. Creo que la situación en diputados es un poco más holgada que en el caso del Senado, que indudablemente hay cuestiones que no las compartimos desde el bloque respecto a lo que sucedió en el Senado. Me parece que lo habíamos charlado varias veces en la comisión. Me parece que es la primera vez que se le da a un presidente en 3 meses, en históricos 500 DNU tratados, DNU de manera excesivamente reglamentarista, porque se intenta aplicar, digamos,
un fundamento que en la práctica legislativa no se había dado o se había dado pocas veces, existiendo 130 expedientes de DNU en la comisión, sin que la comisión, que integraron muchos de los senadores que trataron ese día en la sesión, sin que la comisión se haya expedido, habiendo, digamos, de alguna manera fijado de reglas del juego y habiendo aceptado, digamos, el tratamiento en comisión. Muchos de los legisladores que integran, a la gran mayoría que integran la comisión, creo que de alguna manera obviaron la necesidad o la importancia que tenía la Constitución de emitir un dictamen, aún cuando en teoría los plazos estaban vencidos, plazos que también están vencidos para el tratamiento de los 130 DNU que se encuentran en la comisión. Digamos, hubiera sido lógico tratarlos también a esos 130 decretos. Por un lado eso, por otro lado me parece que dentro de la actividad parlamentaria el espectro del consenso es mucho más amplio el que se viene dando en la Cámara de Diputados, tanto en las charlas con los bloques como los consensos que viene efectuando, digamos, el ministro del Interior con algunos de los gobernadores, y donde yo creo que lo que garantiza por ahí una mayor comprensión de la realidad de la economía argentina y de alguna manera da una esperanza a que el DNU al menos logre los efectos deseados en el plano económico, que es fundamentalmente brindar seguridad jurídica que hasta acá en los contratos de alquileres ha demostrado tener una eficacia y una eficiencia mucho mejor que la ley actual de alquileres, y fija la necesidad de que las medidas sean expeditivas y marca la necesidad y urgencia de herramientas que te da la Constitución Nacional para poder gobernar. Lo mismo se da en las relaciones laborales respecto a la importancia que ha tenido en los contratos laborales. El periodo de prueba de 3 meses a 8 meses ha sido indudablemente una herramienta fundamental para reactivar algunas actividades, sobre todo las del sector privado formal. La palabra del diputado Almirón, representante de La Libertad Avanza en la provincia de Corrientes, que además es miembro de la Comisión de Trámite Legislativo. De eso hablaba con nuestro colega Fernando Fraquelli. Se acaba de publicar formalmente en la convocatoria, en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación, la convocatoria de la comisión para comenzar a discutir la movilidad jubilatoria, una novedad justamente para el jueves 21 de marzo a las 12 del mediodía en la sede del anexo C, en el segundo piso aquí de la Cámara de Diputados, justo sobre nuestro estudio de Diputados TV. Movilidad jubilatoria dice la convocatoria, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, Ley 24.241. Recordemos que la semana pasada, cuando se constituyó la comisión, posteriormente a que fracasara la sesión convocada por Hacemos Coalición Federal, el diputado Martín Tetas había solicitado que presentaba por artículo 108 del reglamento la preferencia para el tratamiento de todos los proyectos que hay sobre movilidad jubilatoria, y en respuesta a eso está esta presentación y convocatoria de la comisión. Solamente la Comisión de Previsión y Seguridad Social no va a hacer una reunión en conjunto con la Comisión de Presupuesto, como pretendía, por ejemplo, el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, y así lo dijo la semana pasada. Veremos, Dani, de qué va la reunión. Seguramente va a ser la presentación de los proyectos. Exactamente, y ver cómo si se puede establecer un cronograma de trabajo y ver, bueno, como decíamos que tenemos 2 semanas que son un poco irregulares, pero a ver si se puede por lo menos ponerse de acuerdo cómo se van a tratar, si va a haber invitados, si va a haber, digamos, técnicos del gobierno, a ver cómo están los números. Exactamente, pero hablábamos de la ley bases, escuchando recién al diputado Lisandro Almirón de la provincia de Corrientes, de La Libertad Avanza, y Meli, estás presentándonos una síntesis del borrador que está circulando. Hay que decir, la ley bases todavía no ingresó formalmente al Congreso, pero sí en varias reuniones que mantuvieron funcionarios del Ejecutivo Nacional con dirigentes de los bloques aquí de la Cámara de Diputados. Incluso los gobernadores de las provincias recibieron ya un texto borrador que recoge el trabajo realizado durante el mes y medio de extraordinarias que hubo aquí en Diputados, donde, bueno, se trabajó fuertemente en la ley bases. Y Meli, nos vas a traer una pequeña síntesis de cómo se está, o qué abarca este borrador, que parece ser el punto de partida, ¿no?, para que vuelva esta discusión aquí al Congreso.
Así es, Amanda, porque como vos bien decís, este texto borrador se dio a conocer entre, diputados, sobre todo de los bloques catalogados dialoguistas que estuvieron trabajando, el PRO, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, durante el debate en el verano, consensuando distintos aspectos del proyecto. De hecho, desde alguna de esas bancadas reconocían, ¿no?, que este nuevo borrador recogía parte de ese dictamen al cual se había llegado. Y también este borrador fue repartido entre los gobernadores, porque recordemos que en la Asamblea Legislativa el presidente Javier Milei dijo que tanto la ley de bases como un paquete fiscal, porque eso vendría por separado, también hay otro borrador que habla de la restitución del impuesto a las ganancias, de cambios en el régimen de monotributo y de un blanqueo. Bueno, eso va por otro documento. No estaría incluido en este documento. No está en este documento, pero que esas dos cuestiones eran condición para el pacto de mayo. Así que la expectativa del gobierno, está en nuevamente reflotar la ley de bases en el mes de abril. Y acá trajimos, como bien decís, una síntesis muy resumida. Porque, recordemos que la ley original tenía 664 artículos, el proyecto de ley que se envió en diciembre. Y después quedó en un dictamen. Ese dictamen que se llevó al recinto y finalmente fracasó en la sesión del 6 de febrero, tenía aproximadamente 350 artículos ese dictamen. Ahora, este borrador que circula es más acotado todavía, tiene 269. Y acá vamos a ver algunas diferencias respecto de este nuevo borrador y del dictamen al cual se había llegado aquí en la Cámara de Diputados. Por empezar, tiene 4 emergencias nada más. Pide 4 emergencias. La el original tenía 12. El original tenía 11, el dictamen tenía 9 y ahora vamos hacia 4. Perfecto. La administrativa, la económica, financiera y energética. Igual recordemos que el DNU sigue vigente y el DNU tiene declaración de emergencias ya también. Bien, vamos a la que sigue. Estas emergencias van a ser por el plazo de 1 año. Y lo que se agrega como algo innovador es que el Poder Ejecutivo tendrá que mensualmente dar informes de cómo va, ¿no?, en la marcha de las emergencias. Cuando viene el jefe de gabinete, ¿no?, va a incorporar esta dimensión seguramente en su informe. Para no venir 2 veces, digo, ¿no? Bueno, sí, podría ser, ¿no? Pero hay que venir una. Una tiene que venir. Una hay que venir. Sí, una agrega esta información para poder difundirla. Claro. Bueno, después tenemos el capítulo de reforma del Estado, donde recordemos que en este capítulo, allí cuando se comenzó a votar y se empezaron a votar artículos incisos, se empezaron a caer varios incisos en lo que tiene que ver con las delegaciones al Poder Ejecutivo en cuanto a esta reforma del Estado. Y había un inciso particular que era el referido a los fondos fiduciarios, que fue el que más votos negativos recogió. La cuestión de los fondos fiduciarios también, si lo tenemos en la próxima placa, vuelve, pero esta vez no está como un inciso dentro de un artículo, sino es un artículo mismo. Ahí el gobierno sigue insistiendo, ¿no?, con que se le dé esa facultad para poder administrarlos, modificarlos o eventualmente eliminarlos. Hay algunos fondos fiduciarios que fueron creados por ley, por eso está pidiendo esta facultad extraordinaria a partir de esta discusión con el Congreso, porque varios de esos están definidos por leyes. Esto sería alterar esas leyes, en definitiva, si el Congreso lo autoriza al presidente específicamente a modificar los fondos fiduciarios. Sí. Después también lo que se acota bastante es el listado de empresas a privatizar y hay 3 categorías que se toman. Privatización total, donde se propone Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina. Después un esquema mixto de privatización, concesión, donde está AISA, por ejemplo. Y después, donde aparecen Banco Nación y ARSAT, es que el Estado allí tendrá que tener las acciones mayoritarias. Como es actualmente con YPF, por Exactamente. ejemplo, tomando ese modelo. Sí.
Bueno, después también lo que plantea el borrador... Perdóname, y también disminuye la cantidad de empresas a privatizar. Sí, disminuye, son 12. En esa categoría porque eran 41 originalmente. Originalmente 41, después también se redujo en el dictamen y ahora son una docena. Bueno, después tenemos una fórmula de movilidad jubilatoria que propone el gobierno en base a, bueno, actualizar los saberes previsionales mensualmente y por inflación, pero con un plus de un 10% cuando desde la oposición están reclamando, y desde la oposición de la vista hablamos, ¿no? Están reclamando que en el empalme se contemple la inflación del 20% de enero, ¿no? Así que allí está la discusión mayor y allí es donde no hay todavía acuerdo entre el oficialismo y los bloques. Lo han reconocido todos después de la reunión que tuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en Casa Rosada, tanto el viernes como ayer. Todos los espacios que fueron invitados a Casa Rosada dijeron que las mayores diferencias todavía persisten en torno a la fórmula de movilidad jubilatoria, que es importante la comisión que va a haber también el jueves y ver qué se dice allí, porque si bien hoy el vocero presidencial Manuel Adorni descartó y negó que el gobierno vaya a implementar una nueva fórmula vía decreto. Bueno, pero está dentro del borrador que está circulando de la ley de Claro, bases. está dentro del borrador, pero también circuló muy fuerte este rumor, ¿no? Que estaba pensando en un decreto. Hoy lo descartó Adorni. Pero bueno, no es algo que no hayan evaluado, ¿no? Así que... En la oposición lo están dando también, hay como preocupación también, está surgiendo el rumor, no es solo de redes sociales, sino en la oposición, que estuvieron reunidos con el presidente también lo están diciendo. Pero también hay que decir que en el texto original de la ley bases también incluía modificaciones a... Sí, el tema es que la fórmula de movilidad por decreto no se puede implementar, digamos, un nuevo esquema. Lo que se pensaba originalmente en la ley de base se suspendía la fórmula y se habilitaba al Poder Ejecutivo a dar aumentos discrecionales, que fue en lo que en su momento hizo Alberto Fernández cuando asumió, suspendiendo la fórmula de Mauricio Macri, dando aumentos durante un año por decreto y después se llegó a esta fórmula que hoy se critica también. Eso quizás sí el gobierno podría hacerlo, suspender la fórmula por decreto. Pero bueno, hasta el momento está incluida en el borrador de la ley de bases y también los demás bloques de la oposición tienen proyectos y recordemos que convocaron a una sesión especial la semana pasada en la que estuvieron a 10 diputados de tener quórum. Es un tema... 10 diputados que no llegaron en general por complicaciones en la reprogramación de los vuelos. No es que 10 diputados que fueron esquivos, ¿no? Para llegar en un punto, para tener también eso sobre la mesa en relación a la idea de forzar por parte de la oposición también esta discusión y que tiene que ver en definitiva con el debate en torno a la fórmula jubilatoria. Algo de lo que también decías, Meli, y que ahora nos vas a terminar de contar, que estaba enumerado ahí en la placa, pero bueno, como nos quedamos hablando de la cuestión de la fórmula jubilatoria, es que incluye también el RIGI, que es el régimen especial para las grandes inversiones, que es algo que defendió en su momento el entonces ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro, Exacto. y que estaba bastante bien recepcionado por los diputados de la oposición principalmente. Diputados de la oposición e incluso gobernadores también, que tienen que ver con lo hidrocarburífero, que necesitan con la energía, con grandes inversiones. Provincias del norte también que estaban pidiendo esto, que haya cierta seguridad jurídica, creo que dura 30 años el régimen de inversión, como para decir, bueno, traigan ese dinero y se garantiza que estos beneficios durante este tiempo, ¿no? Y los temas picantes se sacaron, Hay ¿no? temas que se sacaron temas, por ejemplo, referidos a lo que es deuda pública, una reforma que se planteaba sobre la ley de administración financiera respecto de las reestructuraciones La y otro autorización que requería el Ejecutivo y otro por parte del artículo Congreso para eso, ¿no? No es de la ley de administración financiera, sino de una ley que se había votado durante la gestión como ministro de Economía de Martín Guzmán, que sí tenía que ver con lo que vos decís, Amanda, de solicitar la autorización al Congreso en caso de, bueno, un endeudamiento externo, cosa que no pasó con el préstamo del Fondo Monetario Internacional. Exactamente. El artículo que se hace referencia, Meli, de la Ley de Administración Financiera es aquel que establece que no se puede hacer ninguna negociación
que no genere un beneficio, que no reditúen un beneficio al Estado de ahorro, tanto en capitales como en intereses del endeudamiento, ¿no? Que cualquier negociación que se haga no puede ser perjudicial, no puedes hacer una negociación donde vos te comprometas a pagar más intereses de los que ya están establecidos como forma de conseguir una negociación. Y eso es importante porque se excluyó esta discusión, que era bastante complicada porque recuerdo que esos debates tuvieron mayorías importantes en la Cámara de Diputados en su momento. Y otra cosa que se eliminó también fue, todo lo que tenía que ver con las modificaciones en el Código Penal respecto de las manifestaciones públicas, conocido como protocolo Bullrich. Las reuniones de más de 3 personas que están cuestionadas también por los diputados. No, y toda la penalización de los organizadores a una protesta social. Bueno, era un capítulo bastante amplio que no continuó después la votación en particular en el recinto, pero también era un capítulo que se podía caer. Hay que decir que varios diputados del oficialismo y de la oposición vienen presentando proyectos que reinterpretan de algún modo el espíritu de la ley, bases y puntos de partida, presentándolos de manera individual. Como tiene capítulos y títulos esta ley, y es muy abarcativa, está en comisiones nuevamente, entonces se va a tener que tramitar un texto a partir de ese borrador original que se había dado en su momento, y por eso la síntesis que hace Meli respecto a la cantidad de artículos que tenía originalmente y luego terminó refundándose a partir del dictamen. Eso sucede cuando las leyes son tan abarcativas y son tan amplias, ¿no? Ha pasado ya con varias que la pretensión del Ejecutivo es una superlegislación de muchos artículos. En este caso, además de muchos artículos, tenía muchas dimensiones y materias diferentes. Exacto. Y por eso ahora no recuerdo, creo que alguien del radicalismo había hecho una presentación para modificar la ley, la de los decretos, la del 2006, que dice que no pueden tener más de una materia los decretos. Lo mismo pasaba. Bueno, que uno de los impedimentos para el tratamiento del DNU acá en el Congreso fue eso. Abarca tantas cosas, muchos sectores dicen, nosotros estamos de acuerdo con la mayoría, pero no podemos, es por sí o por no, ¿no? Entonces, no, o todo sí o todo no, y realmente nos gustaría desglosar porque hay temas que no tienen nada que ver entre uno y otro. Claro. Exacto. Esa es la complicación con una materia tan diversa en la pretensión de la legislación en un solo acto administrativo. Sí, y en este borrador también, Amanda, te quería sumar de la ley de bases. Otra cosa que se quitó fueron capítulos referidos a educación, a cultura y a ambiente, donde había modificaciones a la ley de bosques, a la ley de glaciares, a la ley de quema. Bueno, todo eso también se quitó. Claro, eran capítulos y títulos del proyecto original que ya tenían la resistencia de aquellos sectores que venían acompañando los grandes rasgos, ¿no? Sobre todo la declaración de emergencias, también aquellos que tienen que ver con los procesos privatizadores de varias empresas del Estado y con las modificaciones en el ámbito del mercado, del mundo del trabajo, que son temas que sí hay consenso entre sectores opositores y el oficialismo para avanzar en esas modificaciones. Meli recordaba cuando hacía sus placas que la reforma del cálculo del haber jubilatorio está dentro del borrador de la ley bases y se está debatiendo con gobernadores y con los bloques que están acompañando al oficialismo en la redacción y en el mejoramiento del texto, en definitiva, de la ley bases. Y en ese contexto es que queremos recordarles la agenda para la semana. Mañana a las 11 de la mañana está prevista una reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para avanzar en varios tratados internacionales que tienen que ser ratificados por el Congreso, algunos aprobados ya en el Senado y otros que no fueron aprobados en el Senado. Y después, bueno, la noticia de último momento es que el jueves a las 12 del mediodía solamente la Comisión de Previsión y Seguridad Social se reúne para empezar con este análisis, ¿no? Así es. Sí, bueno, era algo que ya la semana pasada, cuando se cayó la sesión y después se dio la reunión constitutiva, se había pautado avanzar rápido, ¿no? Sí, y hay muchos proyectos, hay muchos diputados que vinieron planteando que tienen su proyecto para aportar en ese sentido, principalmente la coalición cívica, y esto se repitió también en la Constitución. Sí, más que nada cambiar estas proporciones del índice salarial y la proporción del IPC que tenga más, que se actualice, que impacte más rápido la inflación sobre la actualización de
salarios de los jubilados, que la verdad que está llegando tardísimo, 3 meses más tarde de lo que sucede. Entonces, bueno, ahí resolver eso y resolver cómo se va a hacer el cambio a transición entre una y otra fórmula en el caso de que salga desde acá, desde el Congreso. Efectivamente. Gracias, Dani Musetic. Nos vemos seguramente mañana. Con Meli Jofré nos quedamos un ratito más aquí en el análisis, así que los despedimos. Hasta cualquier momento, sigan en la continuidad informativa de ETV. Dengue.